Historias para compartir. Hoy vamos a comenzar a relatar una historia que seguramente muchos conocen, además pueden haber visto la película que se hizo en la Argentina con mucho éxito, pero nos vamos a basar en el relato del historiador Balmaceda en Romances turbulentos de la historia argentina, para hablar del caso de Camila O'Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez. El historiador se formula esta pregunta: ¿quién enamoró a quién? ¿Él conquistó a la inocente dama o ella horadó las defensas del cura? ¿Ambos se fulminaron al conocerse? Y dice Balmaceda, es imposible saberlo. La primavera de 1847 los encontró dando cabalgatas por los bosques de Palermo, que por entonces pertenecían a Juan Manuel de Rosas. Lo que en principio fue visto como el inocente paseo de una niña con el cura confesor, pronto cambió de enfoque debido a que paseaban demasiado, decían los vecinos. El murmullo acerca de la relación se esparció hasta convertirse en el secreto menos secreto de la ciudad. Existía, visto hoy desde la distancia, dice Balmaceda, y con los hechos consumados, una solución traumática pero posible. Si la vocación sacerdotal y la voluntad se enfrentaban, Gutiérrez podía renunciar a los votos como tantas veces había ocurrido y casarse con Camila O'Gorman. Sin embargo, no era factible. Para empezar, los O'Gorman pretendían que la señorita se uniera en matrimonio con algún joven de la sociedad de Buenos Aires. Uladislao, el cura, jamás hubiera sido considerado un candidato calificado para su hija. Y aunque esas razones hubieran podido resolverse, el interrogante era con qué cara mirarían los O'Gorman a sus vecinos si la niña de la familia se casaba con un cura que había colgado los hábitos por ella. Los jóvenes sabían que en Buenos Aires su amor siempre sería prohibido. Y fue entonces cuando pensaron en la solución de fugarse. En diciembre de 1847 las condiciones fueron propicias. Las más altas dignidades eclesiásticas, el obispo Medrano, etcétera, partieron a Luján para asistir el día 8 a la celebración del Día de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Adolfo O'Gorman se ausentó de la ciudad porque viajó a sus campos en La Matanza. El plan de los enamorados era partir en secreto hacia el norte del territorio, cruzar a Brasil e instalarse para vivir en la populosa Río de Janeiro. El 11 de diciembre por la noche, Camila terminó su comida, saludó a todos de la manera habitual y se retiró a su cuarto. Esa madrugada se escabullía de su casa y encontraba a Uladislao, quien la aguardaba con 2 caballos. Tomaron el camino a San Isidro, cuenta Balmaceda. De día ambos se colocaban anteojos de sol de vidrio verde para no ser reconocidos. Y ahí viene el primer interrogante: ¿cómo se vivió en Buenos Aires este asunto? En la iglesia del Socorro, en un principio, la ausencia del cura no llamó la atención porque el hombre había anunciado que debía trasladarse a Quilmes para realizar trámites.
Ese destino le daba por lo menos 2 días de plazo, ya que él había anunciado en la iglesia que su regreso sería el 13 de diciembre por la noche o quizá más tarde. Los O'Gorman, en cambio, se mostraron preocupados desde el primer día. En un principio supusieron que Camila se encontraría en la parroquia, donde pasaba largas horas o de paseo en Palermo, pero al atardecer, cuando ya no era horario de cabalgatas ni de misas, se preocuparon. Fueron al Socorro y se enteraron de que el padre Gutiérrez había viajado a Quilmes. Con mucha vergüenza, los O'Gorman debieron asumir que era muy posible que Camila hubiera acompañado al cura. Lejos estaban aún de pensar que la escapadita que imaginaban, y cuya condena social ya de por sí era severísima, terminaría siendo una fuga de mayores proporciones. Por ese motivo, en un principio no le avisaron al padre de María Camila. Recién le enviaron una carta a La Matanza cuando confirmaron que en Quilmes no estaban. El hombre volvió de inmediato a la ciudad, le escribió al ministro Felipe Arana. Claro, que el concepto de inmediatez era diferente. Envió la carta el 21 de diciembre, cuando estaban por cumplirse 10 días ya de la fuga. A todo esto, ¿por dónde andaba la pareja? En camino a tierras cariocas, pero aún muy lejos del destino. El sábado vamos a retomar esta lectura. No quise seccionarla o resumirla al extremo de cubrir el tiempo disponible, sino que le vamos a dar continuidad porque tiene matices que no siempre se han comentado en esta historia de amor con un final trágico. Camila y el cura. Semanario Ilustrado, un clásico de la radiofonía nicoleña.